Hemos tenido un desafío muy importante en los últimos tiempos y es de comprender a cabalidad lo que Mateo 18, principalmente en el tema de la conciliación y reconciliación con hermanos, en el tratamiento de la ofensa, compete a la Iglesia de Cristo. Si tu hermano te ofende, dice la Escritura, sigue las siguientes pautas. La primera premisa que hay que considerar en este accionar con los demás hermanos es que yo debo entender que, sea cual sea el nivel de la ofensa, la persona con la que yo voy a arreglarlo es mi hermano, es miembro de la familia de Dios. Por lo tanto, si tu hermano te ofende, considera esta primera premisa: es tu hermano. La segunda premisa son las acciones que tienes que seguir. La pauta comienza diciendo que tienen que conversar estando ustedes solos. Redargúyelo sería la palabra exacta que el escritor nos quiere transmitir. El problema o el pecado en cuestión no debe ser comentado con nadie fuera de la persona involucrada. Deben evitar cualquier daño colateral, publicar esto para que otros lo conozcan antes de que los afectados puedan haber hablado y haberse llamado al arrepentimiento y el perdón de manera inicial. La palabra que se nos pide es convencerlo, ya sea reprendiéndolo o redarguyéndolo. La base será la palabra de Dios, los principios de Cristo para vivir, no los principios del mundo, sino los principios de Cristo llamando a cumplirlos. No hacer esto, no hablar con tu hermano privadamente, sin que nadie más sepa lo que ha sucedido, es aborrecer a tu hermano y es participar en el pecado mismo. La falta debe ser tratada entre ellos. Hay que cuidar que haya restauración del pecador o del ofensor para que rectifique su acción. Si el asunto fuere ventilado de manera previa, entonces va a haber efectos en la comunidad, en la iglesia, en la familia. Van a haber partidos que se van a tomar, posturas que se van a asumir, y esto traerá división en las ideas y el pensamiento de la iglesia y finalmente afectarán la paz, la comunión y el testimonio. Todo pecado, toda ofensa, toda disputa debe tratarse cuando todavía es pequeño, cuando todavía está en la relación de dos personas. Las opciones del resultado cuando tú hables con tu hermano son solo dos, según nuestro Señor Jesucristo y que registra Mateo. Primero, si te excusa tu hermano al consejo de la palabra que están viendo juntos para reconciliarse, habrás ganado a tu hermano, es decir, tu hermano habrá regresado a la comunión de Cristo y vivirán ambos en paz con los principios de Cristo. La meta es que haya reconciliación entre nosotros, es ganar a nuestro hermano casi como que dijéramos se convierte de nuevo, vuelve a poner a Cristo en el centro de su vida. Este es el desafío principal. ¿Te imaginas lo que significa que un conflicto se ventile a mucha gente antes de que los dos involucrados puedan realmente ponerse bajo los principios de Cristo y arreglar su asunto sabiendo que Cristo está dándole instrucciones para poder enmendar su condición o su relación? Por supuesto que Dios mismo se une a esta conversación. Por eso que luego dice, donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, yo estoy. Por lo tanto, lo primero que debes hacer es decirle a tu hermano, hablarlo con él, con Cristo presente y sus principios. La segunda opción es que si tu hermano no te escucha o no obedece al llamado al orden, a los principios de Cristo para volver a estar en una relación, pues deben volver a redarguirse, volver a aconsejarse, pero ahora con dos testigos. Estos testigos deben serlo de dos cosas fundamentales. Primero, deben ser lo que los argumentos que se están usando para reconciliarse son los argumentos bíblicos. El llamado al arrepentimiento que uno está haciendo al otro está basado en la Biblia y no en sus principios egoístas, en sus propios argumentos personales o para salvar su propia reputación, sino que realmente los testigos
tienen que certificar que la conversación entre los dos ofendidos está basándose en las Escrituras y no en pensamientos personales, astutos, vengativos o egoístas. Los testigos deben certificar que los que están ofendidos o están reconciliándose están oyendo la palabra de Dios y que si uno de los dos no está obedeciendo al arrepentimiento, está francamente desobedeciendo la palabra de Dios. Los testigos no están llamados a juzgar quién tiene la razón, sino que tienen la obligación de verificar que la enseñanza está claramente entendida y que, fuera de los puntos de vista que cada uno tenga, están buscando realmente glorificar a Cristo y tener un asunto tratado correctamente. Debe evitarse cualquier parcialidad respecto del asunto mediante el discernimiento, mediante conocer los principios de Cristo. Por lo tanto, los testigos no pueden ser personas que estén abanderadas con uno o con otro. Y por eso que hay que conversarlo en privado primero. Si la persona no es redarguida, si no hay cambio, entonces dice la Escritura, debes decirlo a la iglesia. La palabra iglesia no estaba siendo usada comúnmente en los evangelios, salvo el Señor Jesucristo, que lo ha usado en Mateo 18, que ya hemos visto juntos, y ahora en Mateo 16. Jesús está mirando hacia el futuro. Todavía no hay una iglesia constituida como tal, la cual pueda discernir las cosas, pero en el futuro la iglesia será edificada por medio de la piedra angular, que es Cristo, y por la doctrina de los apóstoles. Esta sana doctrina, entregada por el Espíritu a los apóstoles, según dice el libro de los Hechos, que Jesús siguió enseñando por el Espíritu, será la base para poder corregir, dirigir, amonestar y redarguir cualquier situación que sucede dentro de la iglesia. En el caso, entonces, puntual de que no atendió a su hermano hablando solos, ni con los testigos, ahora debe decirlo a la iglesia. Jesús está pensando, y lo vemos en la práctica, luego en las cartas de Pablo, precisamente son los líderes de la iglesia los que han de presentar el asunto a la congregación para que, por comparación con la enseñanza, se pueda corregir y proponer soluciones al conflicto del cual no se ha podido salir, o la ofensa que no se ha podido perdonar, o el pecado que no se ha podido restaurar. Cuando confesamos delante del Señor y delante de nuestro hermano, buscamos que la conducta del ofensor y del ofendido vuelva a una condición creyente, es decir, que el que ha pecado vuelva a ser como un creyente, vuelva y regrese para testificar a todos que él ha actuado como un hijo de Dios. Qué fuerte es esto en cuanto al rol de la iglesia. Los líderes de la iglesia deben exponer los principios, deben poner las soluciones posibles, pero deben guiar a toda la iglesia a entender que los que están en conflicto son hermanos. Pero si el ofendido o el ofensor no quisieran reconciliarse y ni obedecer los principios de Cristo, vayan. El consejo y la dirección de Jesucristo es muy clave y fuerte. Dice la Biblia que si no obedece a la iglesia, debes considerar a esa persona como de un pueblo distinto al pueblo de Dios. Es fuerte. Considerarlo como gentil y publicano, es decir, como alguien que no es del nuevo pueblo de Dios. Quiere decir que cuando una persona no se reconcilia, no obedece a ser redarguido por la palabra, que mantiene su postura y que incona aún más sus diferencias con su hermano, incluso diciendo, bueno, dejemos las cosas así, cada uno camine por su lado, esa persona está siendo como que no fuera del pueblo de Dios. Esa persona requiere tanta urgencia y compasión en su vida de nuestra parte como iglesia, como que fuera una persona que aún no ha recibido a Cristo como Salvador y que requiere nuestra oración y la predicación del Evangelio. Ustedes me podrán decir, pastor, pero una persona que ya es cristiana no puede volver a convertirse. Y no estoy hablando de eso. Estoy diciendo cómo alguien que no fuese convertido. Porque una persona que ha recibido a Cristo y enfrenta la ofensa, tiene ya un mandato. Y el camino que tiene es perdonar
y ser redarguido por los principios de Cristo. La razón principal es porque nosotros debemos hacer concordar nuestra vida con la voluntad de Dios en los cielos. A Pedro se le dijo, todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo. Y ahora a la iglesia se le menciona lo mismo, pues todo lo que atares como iglesia en la tierra será atado en los cielos. Es decir, la iglesia debe conocer la enseñanza de tal manera que todo lo que la iglesia certifique precisamente que es la voluntad del Padre en los cielos, es lo que estará comprobándole al mundo que la iglesia sí es de Dios y representa a Dios. Concluyamos con una palabra que se entiende y es muy fácil de aplicar. Y si dos de ustedes se ponen de acuerdo, pidan lo que quieran al Padre y les será hecho. Esto habla de la palabra sinfoneo. Una sinfonía es concordia, sonido unánime, unísono, aunque cada instrumento es percutado, es ejecutado de la manera que debe serlo. Los vientos o las cuerdas o las percusiones, todo es distinto. Pero cuando la Biblia habla de ponerse de acuerdo, que viene de la mano con la reconciliación que acabamos de hablar, la palabra es que vuestros corazones, todos distintos, tienen un mismo Señor, un mismo Padre, y aunque son instrumentos distintos, deben sonar como una sinfonía. Sinfonía implica que tú y yo debemos estar de acuerdo como hermanos, porque cuando hay dos o tres reunidos en el nombre de Cristo, Él está. ¿Estás en algún conflicto con alguien? ¿Has sentido ofensa o has ofendido? Dilo a tu hermano primero. No lo publiques, no lo compartas con otra persona. Camina, reúnete, hablen solos, con los principios de Cristo, no con las emociones y los argumentos personales, porque finalmente esos ahondarán más la distancia. Si no, busca a los líderes de tu iglesia, lleva testigos para ver que estamos obedeciendo la palabra, y esperamos entonces que estos dos pasos puedan ser prioritarios antes de realmente dejar todo esto en manos de una iglesia plena. Mateo 18 es el consejo que el Señor nos dio justamente para hablarnos y mantener la comunión. Te invito a que oramos, por favor, y caminemos juntos hacia ese acto divino. Padre, gracias por Jesucristo nuestro Salvador, quien nos bendijo con toda bendición espiritual. Y una de las bendiciones espirituales es amar por el amor que nace del fruto del Espíritu en nosotros. Sé, Señor, que algunos de los que estamos escuchando esta enseñanza tenemos una dificultad, tenemos una distancia, tenemos una relación quebrada, tenemos un conflicto, un pleito. Y Señor, si es entre cristianos, es algo doloroso y difícil, porque nos ha distanciado mucho. Tal vez ahora ya no sirve mucho lo privado, porque ya el problema se ha ventilado. Pero podemos retomar el caso de la reconciliación para ser redarguidos en la instancia que nos corresponda, ya sea con testigos, para que a la luz de tu palabra pueda ser reconciliada toda causa, o decirlo a la iglesia, para que nuestros líderes nos ayuden a caminar como cristianos. Te pido, Señor, que ayude a mis hermanos que están en Él, y que la gracia de Jesucristo reconcilie toda vida en justicia, en paz y en verdad. Y si eres esa persona, haz una breve oración conmigo, por favor. Di conmigo: Padre, entiendo tu palabra, te pido perdón por la ofensa, te pido perdón por no haber dado los pasos adecuados, y ahora te ruego que dirijas mi vida y la vida de mi iglesia para reconciliar toda causa por razón de tu evangelio y del mandato que nos diste en tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga grandemente todo este tiempo. Y Jesucristo, nuestro Señor, y sus besos.